Bienvenidos a una nueva clase flipada de geología. En el vídeo de hoy, que creo que será cortito, vamos a ver los principios básicos de la geología y, bueno, vamos a ver cómo se originan los fósiles, qué son. Comencemos. La geología se basa en dos principios básicos que se conocen como principios de actualismo y del uniformismo. El actualismo se debe al geólogo inglés Charles Lyell y el uniformismo se debe al escocés James Hutton. Sus vidas prácticamente no se solaparon, de hecho, hasta parece que se pusieron de acuerdo para continuar el uno la obra del otro, porque justo el año en el que nacía Lyell, murió Hutton, pero Lyell siguió su estela y la estela de Lyell se continuó porque Charles Lyell fue amigo de otro famoso Charles Darwin, e influyó notablemente en su teoría de la evolución, cosa de la que hablaremos más adelante en este curso. Vamos a comentar los dos principios que realmente son muy parecidos. De hecho, a ambos se les considera los padres de la geología por estos dos principios que enunciaron. Vamos a comenzar por mantener el orden cronológico con James Hutton. Bueno, fijaos en la cita que os he preparado. Dice: la historia pasada de nuestro globo debe ser explicada por lo que vemos que está ocurriendo ahora. No hay que utilizar poderes que no sean naturales. No hay que admitir acciones excepto aquellas de las que conocemos el principio. Es decir, por eso se llama uniformismo. Lo que viene a decir Hutton es que los agentes geológicos han actuado siempre de la misma forma. Un río ha actuado siempre de la misma forma, independientemente del momento de la historia de la Tierra que consideremos. Los ríos del Cretácico erosionaban, sedimentaban y transportaban de la misma forma que lo hacen actualmente los ríos. ¿Vale? El segundo principio, el del actualismo, debido a Lyell, es mucho más lacónico y tiene mucho que ver con lo que acabamos de leer. The present is the key to the past. El presente es la clave del pasado. Lo que viene a decir vuelve a ser lo mismo. Los agentes geológicos siempre han actuado como lo hacen actualmente. De ahí lo de actualismo. ¿De acuerdo? Puede parecer una suposición poco importante o redundante, casi de perogrullo, pero es una suposición absolutamente necesaria para poder construir sobre ella el conocimiento geológico que hoy tenemos. Si no suponemos que los ríos del Cretácico funcionaban exactamente igual que lo hacen nuestros ríos en la actualidad, no podríamos pensar lo que pensamos sobre la geología de nuestro planeta. Y por cierto, no lo he podido resistir. Cuando he estado buscando esta cita de Lyell, me he encontrado con otra cita de Lyell que me parece fantástica y creo que convendréis conmigo que tiene muchísima razón. Aquí os la dejo. Vamos a hablar de los fósiles, puesto que son una importantísima herramienta para poder estudiar el tiempo en geología. Antes de nada, los fósiles, la definición de fósil es bastante sencilla. Es el resultado de la transformación de restos de los seres vivos o de sus señales producidos por seres vivos que vivían en el pasado. O otra forma alternativa, como vais a ver en un vídeo a continuación, son todas aquellas evidencias de la vida de los seres vivos en tiempos anteriores.
Vamos a ver un breve vídeo sobre los fósiles, sobre el concepto de fósil, producido por el Instituto Geológico y Minero de España. Un fósil es cualquier evidencia de la vida que habitó nuestro planeta en el pasado. No, Zoom. No siempre es necesaria la muerte del organismo para que se produzca un fósil. Si lo que se ha conservado son las partes duras del cuerpo de un organismo, hablamos de fósiles corporales. Pero también podemos encontrar evidencias de su actividad biológica, como huevos, excrementos. Huellas de desplazamiento, galerías que habitaron, mordeduras. Todos estos fósiles se denominan ignofósiles. De hecho, un único organismo puede producir muchos ignofósiles, además de su cadáver fosilizado. Son huellas de la historia de la vida. Huellas muy especiales. Pensad que la inmensa mayoría de los organismos desaparecen tras su muerte. Solo algunos se conservan cuando las condiciones de enterramiento son apropiadas. Y deben tener al menos unos 10.000 años para ser considerados fósiles. Como veis, la formación de los fósiles requiere mucho tiempo y además varias etapas que tenéis resumidas en este dibujo y que luego vamos a ver también en una animación. En primer lugar, se tienen que producir los restos, es decir, un ser vivo tiene que morir y sus restos tienen que depositarse en algún lugar. A continuación, se producen las llamadas transformaciones bioestratinómicas, que son todas aquellas modificaciones que sufren los restos antes de ser enterrados. Ello incluye procesos de putrefacción, procesos de transporte, etc. Finalmente, se produce el enterramiento. Capas de sedimentos van acumulándose, van enterrando los fósiles y preservándolos de otras alteraciones, aunque vais a ver que, a pesar de ello, puede haber también ciertas modificaciones inherentes al enterramiento. Y por último, se tiene que producir el descubrimiento y la obtención del fósil, para lo cual el fósil tiene que quedar más o menos expuesto para que lo podamos recuperar los humanos. Vamos a verlo en la siguiente animación. Al morir, el amonite se hunde hasta el fondo y las bacterias anaeróbicas consumen sus partes blandas. O sea que su cuerpo se descompone. Eso es. La concha, por las corrientes y por su forma hidrodinámica, puede trasladarse lejos del lugar de la muerte, hasta llegar a una zona donde se depositan sedimentos y queda enterrada. ¡No, Zoom! ¡No la toques! Alterarías el proceso de fosilización. ¡Claro que no ves nada! Para poder observar el proceso de fosilización, necesitamos ver una sección del terreno. Si nada se interpone en el proceso, el sedimento que contiene la concha se cementa, mineraliza y endurece. Se transforma en roca. Exacto. Aunque para que pueda conservarse durante millones de años aún debe superar otras muchas pruebas. La roca que contiene la concha puede agrietarse penetrando agua y posibilitando su disolución. La concha también puede deformarse, recristalizarse, fracturarse, pero con un poco de suerte estos procesos no la destruirán del todo y obtendremos el fósil de un amonites en el seno de una roca sedimentaria. Por último, son necesarios movimientos de la corteza terrestre para elevar el terreno y que con el paso del tiempo y la erosión, el fósil quede al descubierto. La ciencia que estudia los fósiles es la paleontología y dentro de ella se encuentra la tafonomía, que es la ciencia que estudia los procesos de fosilización. La paleontología se considera que surgió a partir de las ideas del francés Cuvier, que enunció el principio de correlación orgánica. Según este principio, las diferentes partes de la anatomía de un animal guardan una estrecha relación entre sí y con sus hábitos de vida. Esto permitía realizar inferencias, por ejemplo, en seres vivos de los cuales no tenemos equivalentes en la actualidad, por ejemplo, los trilobites.
Cuvier vivió entre 1769 y 1832, de modo que fue también de la misma época que Hatton y que Lyell. Y de hecho se le considera el padre de la paleontología, además del padre de la anatomía comparada, de la que hablaremos más adelante en biología. Una cuestión importante sobre los fósiles es que no todos los fósiles resultan igualmente útiles para poder establecer, por ejemplo, dataciones o para inferir información sobre las rocas. Son especialmente interesantes los llamados fósiles guía, que tienen que reunir 4 características para poder ser considerados como tales. La primera característica es que tienen que tener una alta tasa evolutiva, o sea, una evolución rápida. Esto es para que aporten una mejor resolución, es decir, la información sea más fina. Por ejemplo, fijaos en esta distribución de distintos fósiles de peces, bueno, el grupo es lo de menos, a lo largo del tiempo. La columna vertical representa los distintos periodos de tiempo. Algunos grupos tienen flechas grandes. Eso quiere decir que su presencia nos permite identificar un periodo de tiempo muy amplio. Sin embargo, otros tienen representaciones temporales mucho más cortas. Entonces, la información que aportan es mucho más concreta. Por eso, los grupos que abarcan poco tiempo tienen una evolución rápida. Han evolucionado en poco tiempo muy deprisa. Sin embargo, otros han evolucionado más despacio. La segunda característica es que tienen que presentar una amplia distribución geográfica. Esto permitirá establecer correlación entre áreas distantes. Por ejemplo, aquí tenéis la distribución de una especie de tortuga. Los distintos puntos son yacimientos en donde se ha encontrado. Si yo encuentro esta tortuga en un yacimiento de México y en un yacimiento de la India, en el mismo tipo de roca, estoy pudiendo datar zonas muy distantes en el mismo periodo de tiempo. Por eso es importante para un fósil guía esta característica. La tercera característica es que tienen que ser independientes del medio sedimentario. Esto permitirá que aparezcan en distintos tipos de rocas, en rocas muy distintas unas de otras, y por lo tanto va a aportar más información y va a ser más fácil de detectar. Y por último, tienen que ser abundantes en el registro fósil. Esto es simplemente por una cuestión de detección. Si tenemos un fósil guía que cumple las características anteriores, pero que es escasísimo, la probabilidad de que lo podamos encontrar va a ser muy baja. Bien, pues con esto vamos a terminar, vamos a dar por terminado el vídeo. Como siempre, espero que os resulte útil, que os aclare los conocimientos y que os sea fácil de aprender. Hasta el próximo vídeo. Jamendo.com